Hola a todos y todas. Esta sesión trata sobre la planificación y entrenamiento en lanzamientos en categorías de promoción. Básicamente, esta sesión va a tratar las generalidades y los fundamentos de los cuatro lanzamientos. Los lanzamientos tenemos lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, el lanzamiento de martillo y lanzamiento de jabalina. La clasificación de estos lanzamientos se pueden clasificar en lanzamientos ligeros o lanzamientos pesados. Lanzamientos pesados serían el martillo y el peso, que pesan algo más de 7 kilos. Y los lanzamientos ligeros, que son aerodinámicos, tienen esta particularidad, que también, estas son la jabalina y el disco, y también va a afectar las situaciones meteorológicas a estos lanzamientos. También podemos clasificarlos según el desplazamiento, con desplazamientos lineales, es decir, de traslación, como son la jabalina y el peso en el estilo lineal, en el estilo Bryan, o también desplazamientos giratorios, con componente rotacional, con rotación, puede ser el martillo, el lanzamiento de peso rotacional y el disco. Matizar que el peso, el mismo lanzamiento de peso, hay un estilo rectilíneo, el estilo Bryan, y también está el estilo rotatorio. Actualmente en hombres, en los campeonatos del mundo, pues casi todo es rotatorio. Y ya solo queda uno aún que lance en estilo Bryan. Pero en mujeres sí que tanto el estilo rectilíneo como el estilo rotatorio están a la par, 50% más o menos. Características de los lanzamientos. Destacar que es un concurso, todo lanzamiento es un concurso cerrado, como los saltos horizontales, como el salto de longitud y el triple salto. Y por lo tanto, si son más de 8 lanzadores, realizarán 3 intentos y los 8 mejores pasarán a la mejora y realizarán 3 intentos más. Si es un concurso de menos de 8 lanzadores, todos los lanzadores realizan 6 intentos. Las instalaciones, pues vemos aquí, esta pequeñita de aquí a la izquierda es del lanzamiento de peso, aunque vendría la arena y todo eso, pero bueno. Aquí este pasillo, la jabalina es el único lanzamiento que tiene un pasillo, que comenzaría más o menos por la mitad de la curva, es el lanzamiento más largo, por lo tanto necesita más terreno en longitud. Y aquí, que vendría con la jaula, vendría el lanzamiento de disco y el lanzamiento de martillo. Sigamos por aquí, lanzamiento de peso, el círculo, el lanzamiento de peso tiene la particularidad que tiene el contenedor. Básicamente el círculo delimita el área de lanzamiento. Si nos salimos del círculo o del contenedor es lanzamiento nulo. La jaula del lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo. Sí, la jaula más que nada para proteger. Y vemos aquí en la pista lo que representa el pasillo y el área de lanzamiento del lanzamiento de jabalina. Según la prueba tenemos un sector de caída diferente y el diámetro de círculo diferente. Por ejemplo, en peso y en martillo son 2 metros, 135 metros, ¿sí? 2 metros, 135 centímetros. En disco serían 2 metros y medio del diámetro de ese círculo y en jabalina tenemos ese pasillo que mide de unos 30 a unos 36 metros, metros y medio. El sector de caída se mide en grados y básicamente es esto que tenemos aquí, ¿sí? Estas dos líneas eh, marcan un ángulo que es, digamos, la zona de caída, ese sector de caída. En la jabalina es el más estrecho, es de 28 grados y en los otros lanzamientos es de 35 grados. Recordad que estamos en categorías de promoción y tenemos que respetar esas etapas
que tanto estamos estudiando, ¿sí? Por lo tanto, primeras etapas, más juegos, etcétera, y técnica de lanzamiento, ¿vale? Muy importante esa técnica de lanzamiento, aprender a lanzar, aprender a coordinar piernas, tronco, brazos, esa cadena cinética, el principio de coordinación de los impulsos parciales. Importante que ya a estas edades vayan adquiriendo estas habilidades. Lanzar es una habilidad motriz básica, pero lanzar bien y lanzar jabalinas de forma correcta o lanzar el peso de forma correcta no es una habilidad motriz básica. Por lo tanto, tenemos que, mediante estas habilidades motrices básicas que se van aprendiendo en las primeras etapas, ir introduciendo también ejercicios más específicos de los lanzamientos que vamos a incorporar más adelante en toda, digamos, toda la cadena cinética, todo el lanzamiento, vamos a ir incorporando pues más adelante en etapas posteriores. Recordar también en categorías de promoción, por ejemplo, en sub 10 va a variar mucho lo que es la masa de los artefactos y también varía el lanzamiento. Por ejemplo, el lanzamiento de jabalina no es una jabalina como tal, es una pelota de 200 gramos. Pues la masa se va incrementando a lo largo de las categorías, comenzando por una pelota de 200 y acabando por la jabalina de 800. Esto en hombres. Si, por ejemplo, el martillo, pasamos de los 2 kilos, martillo y peso, de los 2 kilos ya en categoría senior, a los 7,260. El disco, lo mismo, pasamos de los 600 gramos en sub 10 a los 2 kilos en senior. Y, bueno, categorías, las diferentes, de tanto la Federación Catalana como la Española. En indoor, destacar que en indoor solo hay lanzamiento de peso, ¿sí? Básicamente porque los otros es inviable que en unas instalaciones indoor, en unas instalaciones de pista cubierta, se pueda realizar los otros lanzamientos. Hombres, mujeres, ¿vale? Tenerlo en cuenta para que consultéis. Seguimos con las fases de los lanzamientos. Todos los lanzamientos habrá una posición, partirán de una posición inicial, que será velocidad cero. Habrá un desplazamiento y luego la posición final donde se va a dar ese lanzamiento, ¿sí? El lanzamiento en sí, donde vamos a desprendernos del artefacto. Posteriormente, cuando nos hemos desprendido del artefacto, vendrá la fase de recuperación. Como vemos aquí, lanzamiento de peso estilo Bryan, sí, estilo rectilíneo. Esta sería la fase inicial, fase de desplazamiento de traslación, sí, movimiento lineal, sí, lineal, y luego también vendría la parte de rotación, sí, esta torsión que provoca, digamos, la línea de caderas-hombro. Muy importante en los lanzamientos, esa línea de caderas-hombro, esa torsión que se produce con la línea de caderas y hombro, que eso va a producir esa torsión y el aumento también de la velocidad del artefacto. Y al final, digamos, este sería la fase de lanzamiento. Posteriormente a esto vendría la fase de recuperación, donde en la fase de recuperación, básicamente el objetivo va a ser no hacer nulo por salirnos del círculo o de la zona de lanzamiento. Vamos a la posición de partida. Vemos aquí velocidad cero, como he dicho antes. Hay dos tipos. Los que se dan de espaldas a la dirección del lanzamiento y los que se dan de cara a la dirección del lanzamiento. De cara a la dirección del lanzamiento, pues tenemos la jabalina. De espalda, pues tenemos el resto. Vemos aquí claramente este lanzador de peso que va de estilo rectilíneo. Está de espaldas a la dirección del lanzamiento. Posición inicial, espalda de caras, de espalda el peso, el martillo y el disco, y de caras únicamente el lanzamiento de jabalina. Desplazamiento.
¿Cuál va a ser el objetivo de desplazamiento? Pues aumentar la velocidad del artefacto, lo máximo posible, lo máximo que nos permita realizar las siguientes fases de la manera más eficaz posible. Hay dos tipos de desplazamiento: lineal, que sería traslación, y de giro, rotatorio, ¿sí? Vendría la rotación lineal, pues jabalina, giros, lineal también estaría el estilo Bryan del lanzamiento de peso, y giros, pues vendría el disco, el estilo rotatorio de lanzamiento de peso y el lanzamiento de martillo. Lanzamiento en la fase final es, digamos, el objetivo en sí cuando nos desprendemos del artefacto. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues que el artefacto consiga la máxima velocidad posible en el ángulo de salida más óptimo, ¿sí? El ángulo de salida óptimo, muy importante también el ángulo de salida, luego lo veremos. Y la altura de salida, es decir, a la altura en que nos desprendemos, la altura que está el artefacto en el momento en que nos desprendemos del artefacto, también sea lo más alta y óptima posible. Recuperación, en lo cual va a ser el objetivo, pues equilibrar el cuerpo para evitar el nulo. Vemos aquí, por ejemplo, en el lanzamiento de jabalina, que hay esa línea, lanzamos, es posible, hay la posibilidad de que nos salgamos de esta zona de lanzamiento, por tanto, provocar el nulo. Se ha de evitar estas, digamos, esta pérdida de equilibrio que puede hacer que salgamos de la zona de lanzamiento. Por ejemplo, aquí en el lanzamiento de peso vendría a ser lo mismo, la recuperación, evitando la pérdida de equilibrio y salir de esa zona de lanzamiento. Seguimos con los factores determinantes, ¿sí? Factores condicionantes serán la velocidad de salida, el ángulo de salida, la altura inicial de salida del artefacto y la resistencia del aire y gravedad. La velocidad de salida es posiblemente el factor que más influya en el rendimiento final. Bueno, es posiblemente no, es el factor que más influye, pero aún así no debemos dejar de banda los otros factores. El ángulo de salida, para un tiro parabólico, el ángulo de salida óptimo son 45 grados, pero veremos más adelante cuando veamos cada lanzamiento en sí cuáles son los ángulos óptimos de salida. Aunque el ángulo de salida óptimo de un tiro parabólico son 45 grados, también va a depender de la altura inicial. Si lo lanzo de más altura, el ángulo óptimo va a ser menor en un tiro parabólico. Por tanto, también hay que tener en cuenta esa altura inicial de salida del artefacto. Esta altura inicial, pues va a depender de los parámetros antropométricos del deportista. Cuanto más alto, mejor, porque voy a lanzar de una altura más alta. Por lo tanto, normalmente lanzadores van a ser gente muy fuerte y muy alta, con un porcentaje de fibras rápidas muy alto también. También la envergadura de brazos también es muy importante, sobre todo para el lanzamiento de disco. Cuanto más largo sea esos brazos, la palanca va a ser mayor y voy a poder desarrollar más velocidad a ese disco. La resistencia del aire y la gravedad también es un factor que influye, sobre todo en los aerodinámicos, como puede ser la jabalina y el disco. Y destacar que en altura, o sea, cuanto más alto del nivel del mar respecto al nivel del mar estemos, la presión atmosférica va a ser más baja y la gravedad va a ser más baja también. Y por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de México, que estaban a 2.500 metros aproximadamente, 2.700, pues este factor de resistencia del aire y gravedad favorecía un mayor rendimiento. Cuanto más cerca del nivel del mar, peor para el rendimiento. Cuanto más altos del nivel del mar, mejor para ese rendimiento.
Muy importante en todos los lanzamientos la cadena cinética, ¿sí? Muy, muy importante. Ese producir, por ejemplo, ese arco tenso en la jabalina o en el disco, esa torsión de la línea de caderas y hombros, esto es lo que lo veremos más adelante cuando toque el disco. Muy importante esa cadena cinética, esa coordinación de todos los movimientos, ¿sí? Eh, que nos remitimos al principio de coordinación de impulsos parciales, que supongo que lo habéis visto en biomecánica. Importantes lanzamientos. Aquí pongo esa cadena rota. Somos tan fuertes como el eslabón más débil. Si tenemos un eslabón débil, como puede ser la cadera, que no coordinamos ese movimiento de piernas, cadera, tronco, brazo, si la cadera no eh, está bien sincronizada, ese lanzamiento va a ser menos eficaz. Por lo tanto, el principio de coordinación de impulsos, de impulsos parciales. Bueno, lo dicho, para la máxima eficacia tiene que haber esa sincronización de los grupos musculares de tal manera que los impulsos máximos, es que la velocidad máxima de esos impulsos concluyan en el mismo tiempo, ¿sí? En el mismo momento. Se voy a explicar que los vectores de velocidad de los centros de gravedad de todas esas partes de la cadena cinética deben señalar a la misma dirección en ese momento, ¿sí? No sé si me he explicado bien de esta manera. Continuamos, vamos ahora con el símil de la cadena cinética como si fuese un camión, ¿sí? Un camión con una catapulta, un camión que transporta una catapulta, ¿vale? Pensar que las piernas es ese camión y el brazo esa catapulta. Pues hemos de acelerar o de que la velocidad máxima del camión sea lo máxima posible, para después hacer una frenada del camión lo más brusca posible, ¿sí? Aceleramos lo máximo el camión, va a la máxima velocidad, cuando va a la máxima velocidad, frenamos en seco ese camión, ¿para qué? Para que salga despedido, o para que salga despedido, para que se frene lo máximo y posteriormente entraría en juego la catapulta y así la catapulta entraría en juego haciendo, digamos, como una acción de látigo, ¿sí? Una acción de latigazo, para un lanzamiento sería lo adecuado, digamos, o este símil, y así poder lanzar ese artefacto a la máxima velocidad posible, ¿sí? Camión a la máxima velocidad, frenamos o chocamos contra una pared, sí, para provocar el máximo frenazo y posteriormente entraría en juego la catapulta para ser lo más eficaz posible en el lanzamiento. Vamos a ver ahora este símil, ¿vale? Vemos, lanzamiento de jabalina, Vettel. Fue campeón del mundo en 2017, si no recuerdo mal. Venga, carrera cíclica, sí. Vemos que no pasa, vamos a repetirlo. Y ahora vamos a poner el... ¿Qué me he pasado? El ejemplo del camión, ¿sí? Las piernas, el camión, el brazo, la catapulta, ¿vale? Sí, fijaos en su pierna izquierda. La pierna izquierda va a ser la que frene, ¿vale? Ahora comienza la carrera acíclica, ¿vale? Fijaos, esta pierna izquierda, digamos, que va a ser la que va a provocar ese freno, ¿vale? En todos los diestros, en los lanzamientos, todos los diestros en el lanzamiento de peso, de disco y de martillo, esa pierna izquierda va a actuar de freno, digamos, para frenar ese camión, hacer la frenada lo más brusca posible para que después entre en juego todo la catapulta, ese brazo, ¿sí? Va a salir
despedido, para que salga despedido el artefacto a la máxima velocidad. Vemos que después del lanzamiento, en la fase de recuperación, se tiran. Normalmente ya muchos en lanzamiento de jabalina se tiran, ya tienen esa distancia tomada, que se tiran y no pasan de esa línea o intentan no pasar de esa línea de lanzamiento. Vamos a verlo otra vez. Lanzamiento de jabalina. Ahora cuando este es el último apoyo de la izquierda ante el lanzamiento. Fijaos, pierna izquierda, bloquea ahí, frenada brusca y catapulta adelante ahí. Lo vamos a ver en el lanzamiento de peso. Stoll, este es de los pocos que realiza un estilo rectilíneo. ¿Sí? Fijaos, pierna izquierda, la va a colocar en el contenedor, va a frenar bruscamente. Frena bruscamente y aquí ya entra en juego toda la parte del tronco, brazo, mano, para que salga despedido. Fase de recuperación. Perdón. Posteriormente, aquí vamos a ver la similitud del estilo rotatorio del lanzamiento de peso y del lanzamiento de disco. Vemos a Stahl. Fijaos. Posición de partida. Vendría, digamos, la diferencia de lanzamiento de disco es el eje cadera-hombro, que ya desde el principio. La similitud del estilo rotatorio de disco y del lanzamiento de disco. Por lo tanto, una especialización temprana en una de estas dos pruebas sería algo, bueno, precipitado, porque tenemos, por ejemplo, a este lanzador, en el mismo campeonato quedó primero, en sub-23 quedó primero en uno, séptimo en otro, es decir, y después posteriormente tuvo también, cuando ya se dio mucho éxito, o sea que especializar solo en una prueba de lanzamientos no es lo recomendable. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos.